Hermanos, hoy vamos a hablar sobre la tentación de Jesús. Y eso nos lleva en el libro de Mateo 4, del verso 1 al 11. El verso 1 dice así la palabra del Señor. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Dice la palabra del Señor. Amén. La verdad es que esa palabra es muy edificante. Hay mucho de qué hablar aquí, pero yo voy a ir compartiendo conforme a lo que el Señor ponga en mi corazón, ya que aquí hay muchos puntos que tocar. Solo pido tocar los puntos correctos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver aquí cómo la palabra enseña. El Espíritu Santo fue quien llevó a nuestro Señor Jesucristo al desierto para ser tentado por el diablo. Y yo pienso, ¿será que Dios permitió que esto pasara? Lo que vemos aquí es que todo lo que Dios permite y hace es por un propósito, en primer lugar. Yo creo que por eso Él permitió a que el Espíritu Santo lleve al Señor Jesucristo en el desierto, porque había un propósito detrás de ello. Vamos a empezar con la primera tentación. Tenemos que entender que en la vida hay dos tipos de verdades para el ser humano. La verdad de Dios y la verdad del enemigo. La verdad de Dios salva, la verdad del enemigo mata. Cuando la verdad de Dios es una verdad que te hace ver, te hace entender las consecuencias de todo lo que tú haces. Pero la verdad del enemigo no te hace ver nada. Te vende, te pinta lo más bello del mundo y ya está. No te dice que si te doy eso, esto es lo que te va a pasar, no. Solo se centra en que tú obtengas lo que quieres en el momento y ya está. Ahora, ¿cómo aplicamos la palabra que Dios tiene para nosotros hoy, que es la tentación de Jesús en nuestras vidas? Como hemos visto aquí, el enemigo conoce la palabra de Dios, obviamente. Él fue un ángel en el cielo, el ángel de luz estuvo ahí. Entonces, él conoce muy bien la palabra de Dios, él sabe lo que dice la palabra de Dios. De hecho, él no tiembla cuando te ve orar y meditar la palabra de Dios todos los días. ¿Sabéis cuando él empieza a temblar? Cuando tú empiezas a poner en práctica esta palabra, porque él sabe que la palabra de Dios tiene poder. Y la palabra de Dios nos enseña que no hay palabra que salga de Dios y vuelva sin de que el propósito por el que Dios ha sacado esta palabra se cumpla. Entonces, cuando esa palabra regresa a él, es que ya ha cumplido lo que, es que ya se ha cumplido lo que él quiere. Entonces, el enemigo conoce muy bien la palabra y sabe lo que puede llegar a pasar si obedecemos o si desobedecemos a Dios. Por eso él lucha día y noche para que vivamos en desobediencia. Por eso es muy importante conocer la palabra de Dios para saber. Es muy importante conocer la palabra de Dios para que el enemigo no nos zarandee como quiere, pero sobre todo poner esta palabra en práctica. De hecho, como Él no quiere que tengamos una buena relación con Dios, cuando Él observa que tú eres una persona, que las cosas de esta tierra aún te siguen moviendo mucho. Por eso vamos a ver que hay veces que cuando estamos pasando una situación, se aproximan oportunidades que decimos, Dios nos ha bendecido. Estamos seguros que Dios nos ha bendecido. Voy a poner por ejemplo, eres una jovencita
quieres matricularte a la universidad, o eres una madre soltera, tienes que pagar la renta. Y luego aparece un señor casado o un joven que ya sea que tiene novia o no tiene novia. Es que aparece para venir a decirte que está dispuesto a pagarte todo lo que tú necesitas. Coges el dinero y pagas todo. Y luego agradeces a Dios. ¿Cómo sabes que esta ayuda viene de Dios? Dios nunca va en contra de su palabra. Dios nunca va en contra de su palabra. Dios no te puede decir que no vivas en adulterio, que no vivas en fornicación y que luego Él te bendiga a través de cosas que encaminan a esto. Es que no, esto no viene de Dios. Sí que hay casos especiales, como si hemos visto algunas historias en la palabra de Dios, pero ni siquiera es el 30%. Entonces vamos a dejar esto de lado, lo que pasa, cosas que pasan porque Dios tiene un propósito, pero vamos a hablar en extremos, vamos a hablar en extremos. Y luego pensamos que Dios sí que nos ha bendecido cuando Dios no tiene nada que ver. Es que el enemigo aprovecha tu desesperación, tu necesidad, para traerte su verdad. Y en esa verdad Él te va a convencer hasta el nivel que te va a hacer pensar que la ayuda viene de Dios. La decisión que tú estás tomando, Dios la apoya, pero Dios no tiene nada que ver. Dios no tiene nada que ver. Entonces son tentaciones, son cosas que pasan. Tenemos que memorizar que cuando vivimos para el reino de Dios y su justicia, las demás cosas nos serán añadidas por nuestro Padre Celestial. Dejemos de comprar las cosas que el enemigo nos vende cuando estamos en necesidad o cuando estamos pasando una situación muy extrema. Yo sé que hay situaciones extremas que digamos que tienes a un familiar muy enfermo, ingresado, y te dan ultimátum, y tú necesitas dinero y aparece alguien que te dé este dinero, pero a cambio tienes que hacer cosas malas. Ahí es donde tiene que entrar tu fe. Ahí es donde tú le dices a Dios que mira, papá, en tu palabra, en Mateo 7:7, tú nos enseñas que te pidamos, porque también es importante, creo que ya lo mencioné en uno de mis vídeos, vamos a orar usando la palabra del Señor, porque Dios no bromea con su palabra. Entonces ahí es donde tú le dices que papá, en Mateo 7:7 dices, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, todo el que busca halla, todo el que toca se le abre. También en tu palabra tú dices que todo lo que pidamos en el poderoso nombre de Cristo Jesús lo harás. Y todo lo que pidamos en el poderoso nombre de Cristo Jesús, el Señor Jesucristo lo va a hacer. Entonces yo aquí no quiero desobedecerte. Esta es la situación en la que yo estoy. Un familiar esté en un momento crítico. Me conoces más que nadie, yo no tengo dinero, no tengo nada de nada ni nada. En tu palabra nos enseñas a confiar en ti, poner nuestras cargas en ti, poner todo lo que nos preocupa en ti, descansar en ti, porque nos vas a dar esta paz que sobrepasa todo tipo de entendimiento. Entonces, yo pongo esta situación en tus manos, que se haga según tu voluntad. Y vamos a ver si Dios no te va a responder. Pero mucho cuidado, asegúrate que tú estés viviendo una vida de fe. Porque aquí tampoco vamos a estar regalando milagros, ¿eh? La verdad es que Dios es muy misericordioso. Que desobedecemos. Y Él en su infinita misericordia nos ayuda. Oh Señor, gracias. Pero bueno, es esto. Dios no va en contra de su palabra. Entonces, dejemos de comprar las cosas que el enemigo nos vende porque nos ve en necesidad. La verdad es que hay muchas situaciones que cuando tú no tienes una relación estable con Dios, es muy fácil que tú falles a Dios. Pero cuando tú tienes una relación estable y personal con Dios, tú le conoces en la intimidad, estas cosas no te van a volver a mover. Pero si tienes que dormir con hambre por causa de Cristo, hazlo. Si tienes que dormir con hambre por obedecer a Dios, hazlo. Y créeme que para ti será poco, pero Dios no toma en poco todo lo que hacemos para Él. Créeme que Él te va a venir a bendecir con el doble, el triple, el cuádruple de lo que tú has hecho. Entonces vivamos para obedecer a Dios. Vivamos para buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y Él se encargará de lo que necesitamos para que el enemigo no nos zarandee por las necesidades, dificultades que podemos pasar aquí en la tierra. Ahora vamos en la segunda tentación.
En la segunda tentación dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Amén. Esa segunda tentación habla. No, lo que voy a decir ahora, no quiero, por favor, no me malinterpretéis. Yo sé que todos queremos una buena estabilidad económica, pero eso más o menos yo lo quiero dirigir a esta gente, que lo que más anhelan es tener fama en esta tierra, riquezas, mansiones. Todo eso no está mal, por favor, no me malinterpretéis. Mansiones, grandes cosas, cuidado, porque el enemigo ve tu necesidad y él está dispuesto a todo para que tú pierdas tu relación con Dios. De ser que todo eso era lo más importante, si mucha de la gente que tienen estas cosas aquí en la tierra no se quitan la vida o no hacen cosas que no deberían hacer, ellos deberían estar felices al llegar a la cima, ¿verdad? Pero desde ahí tenemos que ver que ni siquiera esto pasa. Entonces no lo es todo. Le viene a tentar que si él es hijo de Dios, que se eche abajo. Es como que él te viene a poner una situación, te vende cosas, cosas que una vez que tú recibes, caes, pierdes tu salvación, lo pierdes todo. No tentemos a Dios, no tentemos a Dios haciendo cosas que luego decimos que Dios sí que nos ha bendecido, es el plan de Dios para nuestras vidas. Tenemos que tener mucho cuidado. No hagamos el típico Dios, yo quiero una señal. Yo quiero una señal para saber si ese trabajo, ese marido, lo que sea, para mí cuando yo despierte mañana, si yo que sé, si veo un caballo, si veo una luz, si veo no sé qué, voy a saber que eres tú. No. Mm, mm, mm. Dejemos de hacer eso, por favor, no está bien. No está bien. Dejemos de tentar a Dios. Dejemos la verdad de tentar a Dios, porque aquí la palabra nos enseña que el Señor Jesucristo respondió, no tentarás al Señor tu Dios. Que si Dios, si tú no haces esto, me quito la vida. Que si Dios, si tú no haces esto, yo dejo de buscarte. Que si Dios, si tú no haces esto, yo voy a saber no sé qué. No, no hay necesidad. Dios es claro en su palabra. Acepta al Señor Jesucristo como tu único Señor y Salvador y ya lo tienes todo. Confía, sé paciente. Tener a Dios tampoco no quiere decir aquí que serás el más rico, no sé qué. Pero créeme que vas a tener todo lo que necesitas y más. Y más. Dejemos de tentar a Dios. Hasta hay veces que hasta amenazas, hasta ultimátum, que esta es la última oportunidad. Vamos a calmarnos un poco. Pero bueno, dejemos de tentar a Dios. Ahora vamos en la tercera tentación, que dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. La verdad es que ese punto es más o menos como la explicación que he dado al principio del segundo punto, pero voy a intentar ir más allá. Es como que se te presenta una oportunidad de ser famoso. Ya te imaginas teniéndolo todo. O tú quieres tener más que la gente que se ha reído de ti. Pero se te olvida que la palabra dice que la piedra que dijeron que no servía vino a ser cabeza. Vino a ser piedra del ángulo. Lo vino a ser todo lo que es Cristo Jesús. O has crecido donde se te menosprecia, los demás se han tratado mal en clase, la gente te ha minimizado y luego te llega una oportunidad donde tú piensas que llegando ahí tú puedes tenerlo todo y empiezas de hacer cosas malas, cosas feas para poder alcanzar la cima o mantenerte ahí, o inclusive cuando Dios en su misericordia decide bendecirte abundantemente para que tú estés en la cima, en vez de aprovechar la cima para ganar más almas para el Señor, llevando el evangelio del Señor, haciendo algo para el Señor, te dedicas a hacer cosas malas para mantenerte ahí o crecer. No por decir los nombres aquí, porque ya sabe YouTube, no quiero que me bajen el vídeo y tal. Y luego
vendes tu alma o haces muchas cosas que no deberías hacer. Porque el enemigo ha visto la oportunidad y la ha aprovechado. Él no bromea. Cuando tú le das una oportunidad, no bromea, la va a coger, va a tomar esto personal y va a asegurarse de acabar contigo. Entonces, no importa de qué familia vengas, no importa cuál es tu situación, tú solo confía en Dios. Créeme que cuando Dios te bendice, Él no mira de qué familia vienes. Él no mira tu nombre, tu color de piel. A Dios esas cosas no le interesan. Solo dispón tu corazón y Él se va a encargar de bendecirte como es debido. Entonces, no hagas cualquier cosa solo para ganar riquezas aquí en la tierra, por favor. Es una perdición total. Al contrario, agradece a Dios. La palabra de Dios nos enseña que le demos acción de gracia por todo, que le agradezcamos por todo. Agradecele por si has comido, por si no has comido, por lo que tienes, por lo que no tienes. Agradecele siempre. Seamos humildes de corazón, seamos agradecidos y dejemos que Él controle nuestras vidas. Evitemos hacer cosas que no son. Porque mira aquí como el diablo viene a enseñar a nuestro Señor Jesucristo todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y imagínate que Él te traiga este tipo de oportunidad. Hay gente que no lo va a pensar ni dos veces. Cogen la oportunidad después de todo. Ya se arrepienten de saber. ¿Por qué? Porque como he dicho al principio, en su verdad, Él no te va a terminar de enseñar las consecuencias, pero en la verdad de Dios vas a saber las consecuencias de todo lo que pasa cuando obedeces, cuando desobedeces, porque Dios realmente es sincero, transparente. Él te dice esto no por tal, 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 tal y tal. Y el enemigo solo se va a aprovechar de tu debilidad, te va a vender muchas cosas y ya. Entonces, debemos tener mucho cuidado. Encima le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Yo creo que, no sé, pero yo siento que no tenemos que ni siquiera arrodillarnos así delante de nadie si no es Dios. No tenemos que adorar a nadie si no es Dios. Entonces, no hagamos cosas así para un ser humano solo porque nos va a dar no sé qué cosa, porque el enemigo le está usando. No hagamos esto. Solo a Dios tenemos que adorar, solo a Dios tenemos que buscar, solo a Dios tenemos que orar. Solo a Dios. Ni los ángeles, ni los arcángeles, ni la Virgen María, ni nada de esto. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ya está. Fuera de esto, no adores, no ensaltes, no alabes, no hagas nada de esto. Porque esto va en contra de la palabra de Dios, esos ídolos. Todo lo que tienen prioridad en nuestra vida, que no es Dios, mucho cuidado. Todo lo que ocupa el lugar de Dios en nuestras vidas, tenemos que tener mucho cuidado por eso. Y dice la palabra aquí, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, solo a Dios. Que si llega a hacer una oración a San Miguel Arcángel, todas estas cosas, con todo respeto, no, eso no. Eso no. Solo a Dios tenemos que adorar y ya está. Y el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Pues eso es lo que va a pasar cuando Él intenta hacerte caer y ve que estás más fuerte, 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 se va a alejar por un tiempo, pero cuidado. Por eso la palabra de Dios nos dice que permanezcamos en oración día y noche. Hay que persistir. Hay que persistir, hay que estar ahí buscando a Dios todos los días. No vaya a ser que cuando el enemigo vuelva, si encuentra que tú ya estás débil, va a tomar esta oportunidad personal. Se va a aprovechar de esta oportunidad para hacerte todo lo que Él te quiere hacer encima. Entonces tengamos mucho cuidado. Porque ya sabemos, Él solo viene para robar, matar y destruir. Por eso la palabra de Dios nos dice, someteos a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Pero solemos adelantar el someternos a Dios, pero es lo principal. Tenemos que someternos a Dios, tener una relación personal, íntima, una buena relación con Dios. Ahora resistir al enemigo. ¿Cómo le resistimos? Obedeciendo la palabra de Dios, buscando a Dios todos los días. Y cuando Él lo vea, va a insistir, va a insistir, va a insistir. Cuando Él va a ver que nada no puede, se va. Pero cuidado, no vaya a ser que cuando Él regrese nos encuentre una mala situación.
Bueno, ese es el mensaje de hoy. Espero que sea de bendición para vuestras vidas. La verdad es que me ha parecido bien. Es algo que Dios me venía hablando durante la semana, que yo estaba pensando qué palabra suya tengo que traer esta vez, y me habló de la tentación de Jesús. Que es lo que pasa en muchas de las vidas de nosotros y no nos damos cuenta. El enemigo ve lo que necesitamos, ve lo que queremos. Y él sabe, él conoce la palabra de Dios. Entonces, él intenta traernos su verdad. Pero antes él nos observa, a veces él actúa tum tum su, pero la verdad a veces te observa antes para ir viendo cómo él te puede zarandear. Él mira, le gusta esto ahora. Si él ve que tú no has caído en esto, busca esto, busca esto, busca eso, usa familiares, amigos, la gente que tú más quieres, para hacerte caer, busca todo tipo de cosas. Entonces, repito, acepta al Señor Jesucristo como tu único Señor y Salvador. Porque una persona que Dios protege, el enemigo no le puede hacer nada. Si tú estás bajo la cobertura de Dios, creo que habéis escuchado de la historia de Job. El enemigo solía tener que ya pedir permiso a Dios para poder tocar a Job. Imagínate, porque una persona que tiene a Dios no es cualquier persona. Cuidado, no es cualquier persona. Cuando tú tienes la protección divina de Dios, no es cualquier cosa. Él no puede hacerte lo que Él quiere, a no ser que tú empieces de abrir estas brechas a través de tu desobediencia a Dios, o el tú no tener al Señor Jesucristo en tu vida como tu único Señor y Salvador. Solía pedir permiso, y Dios solía decir que haga con Job lo que Él quiere, pero no toque su alma, porque lo único que a Dios le importa en nuestras vidas son nuestras almas, y ya está. Todo esto no le sirve. Entonces, acepta al Señor Jesucristo como tu único Señor y Salvador. Siga luchando la buena batalla en Cristo Jesús. No pierdas la fe, no pierdas la paciencia, la esperanza. Cristo vendrá por nosotros. En su poderoso nombre, amén. Él vendrá por nosotros. Y busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas nos serán añadidas. Y tenemos que pedir a Dios discernimiento. Saber qué ayudas recibir, qué ayudas rechazar, qué cosas decir sí y qué cosas decir no. Porque hay cosas que a simple vista parecen bendiciones, pero son cosas que vienen a ser tropiezo en nuestra relación con Dios. Vienen a ser de tropiezo en nuestra relación con Dios. Y nosotros ahí agradeciendo a Dios, pensando que esta bendición viene de Dios cuando Dios no tiene nada que ver. Es mejor necesitar obedeciendo a Dios que tenerlo todo en desobediencia, porque esto no es nada, no sirve. Puedes tenerlo todo, pero si no tienes a Cristo, si tú no vives para Dios, no tienes nada. Pero puedes necesitar, llorar así, necesitar, pero si tienes a Dios, créeme que lo tienes todo, y Dios no te va a dejar allí en esta situación eternamente. Pero incluso si Él decide que tú estés en esta situación, lo importante es que tú le tengas en tu vida. Es lo más importante. Espero que esta palabra sea de bendición para vuestras vidas. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones. Bye.